921. Rec Rafaela. 921. Parte del aire. Estás escuchando Rec en su frecuencia de 107.3 en Santa Fe y 92.1 en Rafaela. Rec, parte del aire. Observatorio Político, con la conducción de Rafael Barreiro. Los vecinalistas en calidad de ciudadanos interpelan a la política y a los políticos. Observatorio Político. Buenos días, queridos oyentes, soy Rafael Barreiro y esto es Observatorio Político. Como decimos siempre, el programa de Génesis vecinalista hecho por ciudadanos más que periodistas para interpelar a la política y los políticos y tratar de tender puentes entre ellos y los vecinos de la ciudad. Lo hacemos por aquí, por Rec Rafael, en el 92.1 del dial, en nuestro horario los domingos a las 11 horas. Y salimos también por streaming, que es el material de audio e imagen que se replica en los diferentes medios del grupo periodístico del que la emisora forma parte, es decir, en directo por NEC TV y la web del diario Castellanos. Y creo que próximamente en YouTube. Sí. ¿Así? ¿Ya está eso o falta? Capaz que está. Y yo todavía no me enteré, para variar. Bueno. Y todos los programas se repiten cada uno de ellos los días martes siguientes al programa a las 21 horas. Y además, naturalmente, continuamos durante la semana en el Instagram del programa Observatorio Político con el material que se genere hoy aquí y los comentarios y participaciones de la gente que se vaya sumando. Este es nuestro programa número 49, apenas estrenado el otoño, ayer nomás, y en el calendario estacional. Y pensar que el actual gobierno municipal asumió en un verano, en un diciembre, y cree que va para la primavera. Y no puede ser de otra manera, ya que sabemos que siempre va a contramano con esa extraña brújula política que es mezcla de autoritarismo, aislamiento y falta de planificación con la que se maneja. Y aunque la disfrace con sonrisas y con publicidad, a ellos los lleva derechito al infierno tan temido. ¿Se acuerdan la novela esa del uruguayo Premio Cervantes de Literatura, Juan Carlos Onetti, el infierno tan temido? Y si le cambiaban una sola letra, al invierno tan temido. Ni la generosidad del gobierno provincial, que es mucha para con Rafaela, y que es el único activo real de este gobierno municipal, les va a cambiar el calendario inexorable en el 2027
creo que les llega el invierno. Pero más allá del despacho del quinto piso, por encima, en el Consejo Municipal, lo dijimos en los anticipos del programa, que íbamos a hablar de eso, se tiran hasta el hartazgo de todos nosotros con el pasado y con el presente. Se lo tiran por la cabeza, sin reparar que el título más bien sería Recuerdo del futuro, porque siempre haciendo lo mismo, este paso nada va a mejorar sustancialmente ahí. Y así, ese conjunto y esos esfuerzos solo terminan peleando por la alternancia y no por las cosas que nos interesan a nosotros los ciudadanos. Y es porque en la calle, 5 pisos, 6 en este caso más abajo, seguimos con la inseguridad, en lo personal y en lo institucional. Personas, hogares, escuelas, asociaciones deportivas, vecinales, comercios, industrias, nadie se salva. Están todos de a uno por turno en los medios contando sus peripecias con la inseguridad. Y la semana pasada, en el colmo de los colmos, un juez retó a fiscales y policías porque se ocuparon de uno que robaba, pero como robó poco, la situación fue molesta. Y la verdad es que menos todavía se ocupan de los que roban mucho, si es por caso. El tráfico está descontrolado, hay muertes, y cuando llueve mucho se inunda todo, como estos días, como si las obras se hicieran para cuando llueve poco y no para cuando llueve mucho. Miren, falta el personaje del Guasón, o la cara esta de Anonymous. Un día les vamos a contar la historia de Guy Fawkes, que fue un inglés que en el 1600 quiso prender fuego el Parlamento, quiso dinamitarlo, y de ahí salió la cara esa que usó Anonymous para la película famosa. Pero bueno, falta el Guasón, o él, y estamos todos, para la anarquía o para la revolución. Pero mientras todo eso ocurre, esperamos con ansias los Juegos Odesur, que van a reparar todos los males. Porque la plaza está quedando bomba. Y las veredas del centro también, que los visitantes no se lleven una mala impresión. Prioridades de una ciudad biótica, como la que tenemos. Miren, hasta la Recoba recibirá chapa y pintura. Y hablando de Recoba y complejo, les vamos a documentar, como lo anticipamos en este programa, en un rato la historia yo diría, el descubrimiento del descubrimiento, o el redescubrimiento, como quieran decirlo, de los tesoros arqueológicos de esta ciudad por parte de esta administración. Hablaremos de lo que les mencioné hace instantes en el Consejo y también, como hacemos siempre, de la guerra de trincheras que involucra a gobierno y vecinalistas. Miren, Donald Trump se la agarró con Irán y Viotti se la agarró con la Federación de Vecinales. Dos líos a los que se entra fácil, pero no se sabe cómo se sale. Pediremos ayuda, vamos a dialogar para pensar a dos personas caracterizadas del vecinalismo en un ratito. Una ya está en el estudio. Pero ahora pónganse el casco y vamos al programa. Los vecinalistas en calidad de ciudadanos interpelan a la política y a los políticos. Observatorio Político. Bueno, estamos en un proceso electoral dentro del vecinalismo de renovación de las autoridades de la Federación de Entidades Vecinales, ya lo dijimos. Cuando pueda ponerme la foto 1, que es un almanaque, ahí está. La Federación va a renovar su comisión directiva y lo va a hacer en una elección que se va a producir el día 14, porque miren ese almanaque. Dicen las ordenanzas, 30 días después del acto eleccionario de las vecinales, se produce la renovación de la Federación de Vecinales, de las autoridades, que son la comisión directiva. Es decir, eso cae el martes 14. Eso es indiscutible, inexcusable. Ni se nos ocurre, como hizo el Ejecutivo, alterar el calendario electoral, ni los horarios electorales, ni todas las legislaciones vigentes.
Hicimos la conferencia de prensa el día 18, informamos que se va a hacer una asamblea eleccionaria ese día, lo va a organizar la Federación de Vecinales con la asistencia de concejales o del Consejo. No lo van a hacer en forma oficial porque reglamentariamente el Consejo Municipal no tiene esa posibilidad, pero sí gustosos van a ser una especie de veedores y de garantes del servicio, de los comicios, todos están invitados. Están transcurriendo los 7 días posteriores a la elección de las vecinales, que las ordenanzas se establecen para el cambio del gobierno de todas las nuevas comisiones vecinales. Eso, como viene feriado mañana y pasado, se van a cumplir recién el jueves 26, y por lo tanto vamos a reunir a todos los presidentes de federación de las vecinales en el Consejo Directivo de Federación. Los 41 presidentes están invitados, 39 en este caso, porque hay 2 barrios que no formaron comisión. Ahí vamos a puntualizar las cuestiones, los pormenores, y vamos a pedir el consenso de los presidentes para decidir algunas cuestiones que no estén en la ordenanza específicamente, por ejemplo, como la Junta Electoral o esos detalles. Esta elección es muy sencilla porque físicamente, matemáticamente no se pueden hacer más de 2 listas. 39 personas no pueden hacer más que 2 listas de 14, a lo sumo, exagerando la cuestión. De manera, y además la identidad de las personas está plenamente acreditada porque son presidentes vecinales, no hay un problema, no hay avales, de manera que la confección de una lista es muy sencilla, hay que certificar las firmas nada más y hacer una pequeña acta y no va a haber problemas con la elección. Son 14 cargos, la asamblea es ordinaria. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que se cita con la antelación que la ley prevé, no lo dice la ordenanza, lo vamos a hacer con la máxima antelación, 15 días, para que todos estén enterados, y lo vamos a publicar. Y como es asamblea ordinaria, se requiere una mayoría absoluta para tomar las decisiones, que en definitiva es nombrar la comisión directiva. Es decir, se van a necesitar 20 votos para que todo se resuelva. De manera que, sintéticamente, asamblea ordinaria, eleccionaria, organizada por la Federación de Entidades Vecinales, martes 14 de abril. Entrega, los fiscales no necesariamente necesitan ser asambleístas ni vecinalistas, son nombrados por las listas, son mayores de edad, domicilio en Rafaela, nada más. Así que todo es en los papeles bastante sencillo, como nos quemamos con leche, vemos la vaca y lloramos, sino vamos a pedir la intervención del Ejecutivo en quien es, para nuestro criterio, metió la pata, hizo todos los líos que se vieron en la elección del domingo 15. Así que eso respecto de la elección de Federación de Vecinales. Se va a hacer la reunión de Consejo Directivo Vecinalista, de nuevo, la vamos a citar, ya está citada, para el viernes 27. En un reflejo que no se entiende, el Ejecutivo salió a hacer una reunión el día previo con agasajo para los vecinalistas y para hablar de la elección de Federación de Vecinales. Pero bueno, todo lo que se hable está bien, y todo que la gente, mientras no se informe mal a la gente, bienvenido todo el movimiento. En otro aspecto de la cuestión esta de la relación de Federación y la situación política de Federación, ya saliendo de las elecciones, el titular de esta editorial, o del empeño que nosotros queríamos traerles, que lo pusimos en el fly, es que Federación definitivamente es evidente que existe, pero no es como Viotti desea. Poneme eso, vamos a tomar las placas 2 a 9, poneme primero la 2. Hay una placa, es el artículo de Federación. Es una placa tiene una plaquita chiquita de Rafaela Noticias, porque lo tomé de ellos. ¿La tenés por ahí? Es un reportaje a Marcia, con una foto de Marcia y si no importa, si no, no está. Marcia Tamagnini reconoció en un reportaje que hizo la revista Noticias, por eso yo quería darle los créditos con la placa, que definitivamente después de 2 años el gobierno reconoció que Federación existe, reconoció que la elección, déjala esa, no importa eso, que la elección del día 15 pasado se politizó demasiado, y yo quisiera que se pregunten quién la politizó.
y quién estuvo interviniendo como juez y parte en esa elección, haciendo los líos que hizo desde el área de vecinales. Lo hizo el propio gobierno, pero bueno, lo reconoció. También reconoció que están trabajando después de mucho tiempo y de negarse y de subestimar la situación, reconoció que están trabajando en la reglamentación del presupuesto para los salones vecinales. Después lo vamos a mencionar. Lamentó que no todas las vecinales fueron a elecciones. Les recuerdo que las únicas vecinales que no fueron a elecciones y que quedaron dudosas fue, de nuevo lo digo, hasta el cansancio, por la metida de parte del área de vecinales, que se metió a hacer un trabajo paralelo a la Junta Electoral, a emitir y recibir documentación, y eso generó la famosa impugnación nunca resuelta en el consenso popular de la segunda lista del barrio Villarrosas, porque en el barrio Belgrano fue muy clara que había motivos para la impugnación, y en el barrio Virgen de Rosario la sangre no llegó al río, se resolvió correctamente la impugnación, pero el único lío vino de ahí. Pero volviendo a que ahora existimos, esa placa que ustedes ven es de junio de 2024. Es cuando el secretario de gobierno y la encargada de vecinales nos dijeron a las 3 personas que estábamos abajo, presidente, vice y secretaria de la Federación de Vecinales, que nosotros no deberíamos existir. Bueno, pasó algo por el puente y evidentemente tomaron nota que existimos. Pero en aquel entonces, poneme la placa siguiente, poneme la placa 3, se dedicaron a la demolición porque no les gustaba cómo estaba Federación de Vecinales. Esperaban una Federación de Vecinales consecuente y alineada y callada con las cuestiones del gobierno. No es así, no les gustó, y iniciaron un proceso político de demolición que hasta involucró un golpe blando, que se llevó puesta la secretaria de, no el golpe, sino la política partidaria se llevó puesta la secretaria de la Federación de Vecinales, que lo hizo públicamente, lo hizo bien. Ella tenía una incursión en la política y correspondía que renuncie. Después, con el tiempo, el conflicto se llevó al presidente y también se llevó, esos siluetas que hay atrás, a toda la gente que el gobierno consideraba que había puesto porque tenía influencia sobre ello, es decir, presidentes vecinales que formaban parte de la comisión directiva. El que no era empleado recibía apoyo, el que no recibía apoyo recibía era proveedor. De alguna manera tenían como presionarlo y generaron todas las renuncias, pero no lograron descabezar y no lograron el objeto que tenían, que era provocar la cefalía de la federación. Poneme la otra placa, porque la verdadera foto era esta, no la que ellos veían, que atrás de un presidente que ponía la cara había mucha gente que igual seguía trabajando y que seguía trabajando oculta por miedo a las represalias políticas y de todo tipo que había. Pero bueno, Federación aguantó, completó su mandato después de mucho tiempo, le está completando su mandato, con cosas buenas, con cosas malas. Cada uno opinará lo que le parezca, pero no sin evidenciar una actividad muy grande durante todos estos años, y no sin dejar muy en claro que se respetaron las banderas que se levantaron el día que se mostró la plataforma electoral de esta comisión directiva con los temas principales durante los cuales se iba a trabajar. Se hizo eso durante estos 2 años y no otra cosa. Poneme la otra flaca. ¿Cuál fue siempre el problema? El problema fue que terminamos enfrentados y sin falta de diálogo por parte del secretario de gobierno, Germán Botero, que no quiso hablar más con nosotros, y por el comisario político que denunciamos siempre, Marcia Tamagnini, que se ocupaba de disciplinar a los vecinalistas y no de ser una especie, como digo yo siempre, de ministro del Interior, con mucha muñeca política para manejar lo que son 41 vecinales, muy complejas, porque son distintas, porque es difícil, porque los barrios son diferentes. Y yo puse esta placa, la uso del el programa pasado, porque cayó muy bien que, por ejemplo, en la última reunión del Centro Metropolitano, el día que llamaron a las comisiones que iban a elecciones, el día 15, fue unos días antes, y aparecieron otras personas para
diluir las responsabilidades de todo lo que hacía mal el área de vecinales dirigida por Marcia. Y apareció Fernando Muriel, que era la rueda de auxilio, lo dijo él en este programa, del funcionamiento interno del gobierno, y nos pareció bien. Pero poneme la otra placa. ¿Qué pasó? Que no pasó nada. Cuando yo hablé con Fernando estos días para tratar de dejarle algunas inquietudes respecto de lo que consideraba malo, de algunas cosas que estaban sucediendo, que estaba haciendo el Ejecutivo, él me dijo con la amabilidad que lo caracteriza, y con el don de gente que lo caracteriza, pero me dijo claramente que él consideraba que el gobierno estaba actuando bien y que tenía derecho a hacer lo que hacía. De manera que lo pongo en segundo plano y me quedo con los responsables del problema, que son los hermanos. ¿Y por qué se encuentran con este problema? Poneme la otra placa. Porque los hermanos esperaban la Federación de la Izquierda. Ese es el sello, el logo, el logotipo, como quieran, de la Federación de Vecinales Histórica. Una federación de vecinales que no tuvo por muy distintas razones, algunas válidas, otras de postergaciones, otras derivadas de los gobiernos, no necesariamente de los vecinalistas, donde había otra historia y otro contexto, y esperaban un vecinalismo que les siguiera el ritmo en sus criterios de gobierno. Y se encontraron en realidad con lo de la derecha, que es la Federación de Vecinales actual. Ese ya lo saben, lo dijimos en algún programa, ese es el logo nuevo de la Federación de Vecinales, el logotipo aprobado en el Consejo Directivo. Nosotros quisimos tomar el escudo de la municipalidad, porque ese es el escudo de la municipalidad, ustedes lo ven. Tiene un agregado que es ¿saben qué es ese escudo? Ese escudo es la bandera de la libertad civil, es el único símbolo patrio que no es militar. Es la bandera de la libertad civil, que es la bandera que Belgrano le ofreció al pueblo jujeño en reconocimiento por el sacrificio que habían hecho por el éxodo. Y además están las 41 estrellitas. La municipalidad tiene un solo sol en el medio, nosotros pusimos 41 soles, que son los 41 barrios. El gobierno se encontró con esto y con un plan de autonomía, de independencia y de colaboración comprometida de la Federación de Vecinales, y no les gustó. Y hasta acá llegamos con todos esos problemas. Póneme la otra placa. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia entre una y otra federación de vecinales? Que hasta hace muy poquito eso que hay de fondo, ustedes no lo pueden leer, pero es nada más que una transcripción de los objetivos de las vecinales y de la Federación de Vecinales en la ordenanza 3521 y en la 2382, que son de la Federación de Vecinales. Esa serie de objetivos del vecinalismo nos habíamos limitado, y me incluyo porque yo también participé de movimientos anteriores, nos habíamos limitado a un acompañamiento de solicitar y esperar que nos den de una manera pasiva, de organizar las fiestas de los barrios, de las patronales de los distintos barrios, sí, dije bien. Y del otro lado hay una federación que realmente quiso intervenir y logró intervenir en el presupuesto municipal, quiso intervenir en el control de obras públicas y en llevarle planes específicos a la municipalidad. Es decir, quiso hacer un montón de cuestiones que para la que el poder no estaba preparado, en definitiva, y no le gustó, o no era el plan de ellos. Entonces, pasame la otra placa. Hasta ahí llegamos, porque en definitiva la diferencia es que estamos acostumbrados, y lo vamos a conversar más adelante con Javier Grande, que fue presidente de Federación de Vecinales, porque invité a otras personas para cuál es el criterio, ¿no? Interesante entre todos tomar conclusiones. Veníamos con una dependencia de lo político, venimos con una dependencia insana de la política partidaria que influye demasiado en el vecinalismo, con una dependencia intelectual en todos los proyectos, con una dependencia económica porque vivimos de las decisiones de los funcionarios cuando excede lo que podemos recaudar como ravioles o empanadas o bingo o alquiler de los salones, porque vivimos en una irregularidad impositiva, no tenemos quit,
todo está en negro. Eso no es correcto. No es que haya alguna solución fácil, pero no es correcto. Vivimos víctimas y también victimarios del clientelismo político entre los gobiernos de turno, no todos, pero más de una vez, y vecinalistas que se prestan a eso. Sufrimos la subestimación de la gente, que te lo dice claramente en las redes. Los vecinalistas son un desastre, no hacen nada, para qué están, y otras cosas peores, es decir, una serie de desprestigios. Y nosotros levantamos la bandera que ven a la derecha, a la otra federación, de independencia política partidaria, de autonomía intelectual, de autonomía económica, y por eso logramos el antecedente en el presupuesto del año pasado, que fue histórico, incompleto, pero bueno, se plantó el arbolito, y con el 100% del Consejo Municipal aprobando la cuestión. Y estamos buscando una observancia impositiva que nos permita tener una contabilidad razonable, y seguimos defendiendo el altruismo y el perfeccionamiento institucional, el mejoramiento institucional que nos permita un poco más de autoestima y de prestigio ante la comunidad. Poneme la otra placa. No, esa no es. Déjame la anterior. Déjamela ver. Ahí está, listo. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que pasó en las vecinales. Se hizo un proceso de renovación. Eso está bien. Las cosas se dieron como se dieron. La gente votó. Hay que barajar y dar de nuevo en el esquema. Y ahora hay que hacer lo mismo con la Federación de Vecinales. Y tratar de salir de este círculo vicioso, o este círculo de falta de diálogo, o de falta de entendimiento entre las situaciones. Esperamos que la renovación de las autoridades de Federación de Vecinales den la oportunidad, porque así corresponde que sea, de que haya una instancia de diálogo distinto con un gobierno que quizá encuentre la excusa que hasta ahora no pudo encontrar, porque se encerró en su propio castillo y no podía dar el brazo a torcer e iniciar un diálogo con esta Federación de Vecinales. Observatorio Político, por REC Rafaela. REC, parte del aire. Seguimos como les prometimos. Invitamos gente del vecinalismo, gente que con experiencia en esto, gente que estuvo en este lugar. Recibimos la visita de Javier Grande, expresidente de la Federación de Vecinales, un vecinalista de larga data. Gracias, Javier, por venir. En algún momento de la conversación nos vamos a sumar con Mini Pacini, porque invité a la presidenta anterior de la Federación de Vecinales, Valeria Gutiérrez, no me contestó, pero como Mini era su vice y también tiene mucha experiencia en el vecinalismo, la vamos a sumar. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va? Un poco sorprendido después de ver todas tus afirmaciones, la verdad que hasta en cierto punto un poco dolido, pero bueno, tratando de acá de conversar con vos y tratando de plantear un punto de vista que no es compartido en absoluto, en muchísimos puntos de la experiencia, después de haber estado casi 10 años integrando Federación, con personas como Héctor Moscardo, Arturo Benavides, personas que han tenido una trayectoria larguísima en el vecinalismo, Néstor Cefino mismo, personas que han sumado más de 30 años, y la verdad que planteas vos una visión de lo que es el vecinalismo, o lo que era el vecinalismo, que la verdad estoy haciendo un esfuerzo para estar sentado, responderte, y bueno, sinceramente me tuve que contener en algunos momentos para no contestar por respeto al programa. Claro, no, es que esto se trata que nadie es el dueño de la verdad, y yo mucho menos. Y ustedes en realidad tienen más experiencia que yo en el vecinalismo, estas personas que vos nombrás, o tienen más años de actuación. Por eso es la invitación, para dar lugar a otras voces y a otras opiniones, y tratar de
ir encontrando una media o un consenso que justamente es eso, donde encontramos puntos compartidos. Entonces vos, en ese sentido, no sé por dónde quería empezar, si por una remembranza sintética de aquellos años o si de la situación actual, y más que nada, ¿cómo pensás que tiene que seguir esta cuestión de el vecinalismo, la vecinal, la Federación de Vecinales y el gobierno de turno, sea el que sea? Respondiendo puntualmente a algunos de los puntos que vos planteaste, Néstor, cuando se retiró Néstor de la Federación, después de 2 años, uno de los puntos que me dejó para seguir trabajando fue el tema de las personerías jurídicas. Lo dijeron en las redes ayer, que vos te y es uno de los temas puntuales que vos planteaste. Yo creo que hay un camino, una historia que uno tiene que mirar atrás, porque si no conoce la historia muchas veces volvés a cometer errores que otros cometieron. En ese sentido me comuniqué con la Federación de Vecinales de Santa Fe. Hay 2 asociaciones, son 100 vecinales en Santa Fe, 2 asociaciones, Asociación de Vecinales Santafesina y la Federación de Vecinales. De 100 barrios solamente 25 están funcionando, todas las demás están caídas por la personería jurídica, porque tiene un costo, porque tiene un funcionamiento sumamente estricto del cual necesitas un contador y necesitas un fondos especiales para tenerlo. No me conformé con eso. Hablé a las vecinales de Rosario. La vecinal de Rosario tiene cerca, no quiero ser exacto los números porque te estoy hablando hace 6 años atrás, tiene casi 200 barrios. Funcionando asociaciones civiles vecinales como funcionan en Rosario, solamente hay cerca de 40 a 50. Los demás barrios no tienen vecinales. Responsables, según ellos, la personería civil. Se caen porque son complejas y son pesadas de mantener económicamente. Sí, siempre lo decimos. No es tan sencillo si vamos a hacer una asociación civil, es muy complejo. A Córdoba. Sí. Córdoba, 350, 300 barrios. La verdad es que no tomen los números como exactos porque no lo recuerdo. Misma imagen. 20, 30, 50 vecinales funcionando, todas las demás cerradas. Personería jurídica caída de todas. Entonces, Sunchales no tiene vecinalismo. No lo tiene. No lo tiene porque ellos me hablaron a mí para que yo le prestara la ordenanza que tenemos nosotros en Rafaela. Tiene 4 vecinales. No tiene vecinalismo. No tiene un vecinalismo organizado y fuerte como nosotros. No tiene federación, exactamente. Esperanza no tiene. Javier, perdón. Javier, anda llamando a Mini Pacini, que nos está esperando la llamada y la incorporamos a la conversación. Entonces, ¿qué te digo con esto? O sea, que el vecinalismo que tenemos en Rafaela es muy fuerte, es muy bueno, pero es la excepción y la verdad que tenemos que cuidarlo y protegerlo. Vos planteaste que la municipalidad en ciertos puntos tiene injerencia en las vecinales. Yo te vuelvo a repetir, vos venís de Barrio Belgrano, una vecinal que estuvo acéfala durante 2 años. Porque si yo no me equivoco, el presidente anterior a vos, no, el anterior, Germán, estuvo preso por robo. Sí, poco menos, pero sí estuvo acéfala, sí. Por esa razón, sí señor. Esa vecinal en otro lugar se hubiese caído directamente. Hoy en día, gracias a que la municipalidad en su momento también salió y juntó vecinos, sigue operativa y sigue funcionando. Vos la estás representando. Sí, en ese momento no. La municipalidad abandonó la vecinal. No. Sí. Yo estaba presidente de federación y la municipalidad, junto Vanessa Macaño, junto con Graciela Avellanis, salieron y buscaron vecinos para que la vecinal no quedara acéfala. Sí, es cierto. Y está la vecina, no me acuerdo el nombre, que con tanta amabilidad guardaba una llave. Pero le mandaban de vez en cuando a alguien que decía, yo vengo de parte de fulano de la municipalidad. No importa, que no fuera. Escúchame, a bailar, a practicar malambo, qué sé yo. Y se llevaron primero un televisor. Y después otro día se llevaron los ventiladores. Y después otro día, a eso me refiero. Y después es cierto que los vecinos nos organizamos. No fui yo, fue otros vecinos, yo me sumé simplemente. Y volvimos a trabajar la vecinal. Y es cierto que después la municipalidad nos ayudó a reconstruirla estructuralmente. Porque vecinal Villa Dominga, acéfala durante casi 1 año y medio. Sí. Hoy en día, según lo que te contaba, no tenía idea, hay 2 vecinales que están acéfalas, que no formaron comisiones. Brigadier López y La Cañada. Bueno, entonces lo que te quiero explicar con esto es que tampoco no toda intervención municipal es mala, porque hoy en día no, de ninguna manera. Vecinal Barrio Güemes, hace 20 años estuvo acéfala durante 1 año, cerrada.
Fue la municipalidad la que se metió y armó el coso. Entonces, hay que tener cuidado y la municipalidad no se debe meter en ciertas injerencias vecinales, pero en otras está bueno también que se meta si es para sostener una estructura que es muy buena. Javier, es que nadie está diciendo que no haya... Yo digo que hay una injerencia político-partidaria. La utilizan con una cuestión clientelista. Eso no quiere decir que no sea imprescindible la participación del Estado. También existe y además una cuestión las vecinales están hechas para colaborar con el gobierno de turno, no están hechas para otra cosa. No, yo no creo que no. Sí, las vecinales deberían ser representantes de los vecinos ante la municipalidad, no para trabajar con la municipalidad. Pero que no, la ordenanza especifica claramente que la vecinal colabora con la municipalidad en una serie de tareas. Pero por supuesto, pero eso es un trabajo simbiótico. Estamos en el aire... No podés plantear una cosa que es aislada de la otra, no funciona así. Sí, señor, es que estamos de acuerdo. Bueno, el otro punto, vos hablás de la independencia económica, pero al mismo tiempo presentaste una ordenanza para que la municipalidad le entregue plata a la vecinal. No. Entonces es como que Javier, es un poco que no tiene mucho sentido. No, espera. Cuando yo digo independencia económica, digo que una cuestión es tener el presupuesto sin la injerencia de un funcionario que te lo da si tiene ganas, con una manera discrecional, y otra cosa es estar en el presupuesto municipal y tener derecho a esos fondos siempre que vos hagas las cosas correctas. Siempre hubo un fondo que estaba destinado a sí, pero el año pasado eran 101 millones de pesos y ejecutaron 18, y nadie sabe dónde están los otros 80, y la mitad de la vecinal le dan partida al medio. Pero no estamos, no entendemos la lectura fina, pero no estamos diciendo que yo no estoy diciendo que no tienen, al contrario, que dependen de eso, pero que no pueden depender del criterio de un funcionario, de la discrecionalidad política. Le doy a uno o no le doy al otro. Depende del trabajo de la comisión vecinal, de vender pollo, que vos lo subestimaste. Nosotros hemos generado obras vendiendo pollos, haciendo cenas, organizando bingo, si se quiere. Eso es el trabajo de la vecinal y es el orgullo de la vecinal. Cuando los salones vecinales se construyeron en Rafaela, allá en la época de Muriel, se hicieron a través del esfuerzo de los vecinos y la participación de los vecinos, no a través de la dádiva municipal. Somos y tiene que ser instituciones independientes de la municipalidad. Preguntale a la vecinal de Martín Fierro si lo puede hacer con los pollos al techo. Necesita el aporte. Lo está haciendo, de hecho. Perdón, Mini, ¿nos está escuchando? Sí, la estoy escuchando. Mini Hay Pacini, una discusión muy acalorada por ahí. Hola. Mini, buen día. vos fuiste vicepresidente de Valeria Gutiérrez en el periodo anterior, así que estás incorporada a la conversación. Tesorera mía. Y tesorera de Javier, ni hablar. Bueno, hola Mini, ¿cómo andás? Hola, buen día Javier, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin escucharte. Muy contento de volverte a escuchar. Mini, ¿cómo ves esto que estamos conversando? Bueno, la verdad que no coincido con todo, por supuesto, pero creo que adhiero a lo que está diciendo Javier en el sentido de que las vecinales tienen que ser de los vecinos y tienen que verse involucrados y tienen que participar y también hay distintas realidades que algunas tienen, otras no tienen nada. Por ese lado, me parece que, bueno, si con el trabajo de todos y el acompañamiento de todos, se ha visto a lo largo de la historia de las vecinales que se han sostenido y que han crecido. Así que por ese lado, creo que en esa línea yo estoy. Y por otro lado, también sé que el municipio debería, esto es una opinión personal, colaborar un poquito más en algunas vecinales, que es una necesidad porque a veces son, digamos, obras grandes que no se las puede enfrentar con la ayuda común del barrio, ¿no es cierto? Por eso digo que no es tan simple. Por ahí nosotros desconocemos que, bueno, que había una partida para las vecinales, una cifra tan importante el año pasado o el anteaño. Creo que también eso debería difundirse. Bueno, hay tanto para este año, se va a hacer esto. Porque entonces de esa manera no escucharíamos las discusiones que escuchamos o las agresiones que se escuchan. Me parece que habría que transparentar eso. Yo desconozco cuál porcentaje que deberían ir a las vecinales, por ejemplo. Tampoco sé si es decisión de
cada gobierno de turno, si va cambiando. Lo que sé que la ordenanza no dice, en el presupuesto tiene que haber tanto asignado a las vecinales, ¿no es cierto? Eso está claro. Como tampoco la ordenanza es muy, digamos, clara hacia la Federación de Entidades Vecinales, habla de las vecinales. Así que creo que para mí hay un trabajo futuro de hacer muy importante. No hay que negar todo el trabajo que han hecho mucha gente de buena voluntad desde que nació el vecinalismo, desde que nació allá lejos y hace tiempo, y no hay que perderlo, porque creo que yo desconozco si en todas las ciudades hay una organización como la que tenemos. Hay que mejorarla, hay que rever la ordenanza, para mí, urgente, actualizarla. Y tiene que haber un diálogo permanente entre las vecinales, la federación concretamente, la federación y el gobierno de turno. Porque uno que está, viste, leyendo, mirando de aquí y de allá, es como que hay una disociación, no se está trabajando juntos. Bueno, eso por un lado. Creo que hay mucho trabajo por hacer, pero depende también de las voluntades políticas del momento, porque hay que trabajar juntos. Acá no hay otra. Está demostrado que si no trabajamos todos juntos, no avanzamos. Así que bueno, no sé si me fui por las ramas, perdón. Sí, perdón. Mini, sí, yo en particular estoy en todo de acuerdo con lo que acabas de decir, a tal punto que todo este tiempo las banderas del trabajo de federación fueron justamente eso, aclarar el tema presupuestario, la modificación de las ordenanzas y el diálogo político con el gobierno. Así que habrá que redoblar las instancias respecto de eso. Javier, vos en esos puntos, ¿estás de acuerdo? La necesidad del diálogo, la necesidad de aclarar los temas presupuestarios, que esté bien clarito, y la modificación de las ordenanzas, o la actualización de las ordenanzas, porque no es que vamos a modificar porque se nos ocurre. A ver, yo no desconozco el funcionamiento que tiene el actual gobierno. Nosotros trabajamos casi todos los años de gestión en lo que yo estuve en federación, excepto un año y medio en el que estuvo Perotti, siempre estuvo con Luis Castellano. A partir de que yo asumí como presidente, nosotros tuvimos 3 años como presidente, siempre se han organizado reuniones en las cuales venía el intendente con los secretarios y se sentaban. Tengo que aclarar que lo mío, y muchas veces discutimos con Mini, fueron épocas complejas. Yo solamente tuve 8 o 9 meses y después ya asumí 2 años más con pandemia. O sea, nosotros tuvimos toda la pandemia. Totalmente atípico. Entonces, claro. Fue bastante irregular en ese sentido. Pero lo que nosotros organizábamos eran reuniones en donde estaba el intendente, los secretarios, y estaban 4 o 5 vecinales que planteaban los problemas y los proyectos que tenían a futuro. O sea, me parece que el vecinalismo es diálogo. Si no se dialoga en el vecinalismo, no existe. Y esa es una de las cosas que siempre se ha planteado y se ha intentado trabajar desde el vecinalismo y de toda institución que tiene que hablar con un par. No lo vemos ni como yo nunca lo vi ni como que estuviese arriba ni como que estuviese abajo. Para nosotros era un par más el trabajo con el intendente y con los secretarios. Por eso te digo, no sé cómo está trabajando este gobierno. Tuvo reuniones por separado con un montón de vecinales, con otras nunca. Algunos barrios fue varias veces, a otros no fue nunca. Y con la federación no existe ningún tipo de diálogo hace largos meses. No nos reciben, ni nos llaman, ni nos consideran. Y hasta no estamos en el protocolo. Me hago cargo de la parte que nos toque a nosotros, ¿no es cierto? Pero está muy claro que todo este tiempo se pidió públicamente un diálogo que no hubo directamente, es lo que yo mostré. Por eso siempre hay que beneficiar, ayudar, intentar que existan puentes. A ver, nosotros no teníamos una relación excelente ni con Luis Castellano ni con muchos secretarios. De hecho, había secretarios que tenían el teléfono bloqueado de algunos vecinalistas. Pero íbamos y decíamos de frente, vení, sentate en la mesa y charlemos y dialoguemos. Se daba a veces, sí, muchas veces, gracias a Dios, en la gran mayoría. Otras no tuvimos la posibilidad y se ha dicho. Yo no coincido en el que el vecinalismo siempre fue aplaudidor de turno de la municipalidad. Siempre se ha planteado una visión independiente, una visión objetiva sobre los problemas que teníamos y sobre los problemas que tenían los barrios.
A través de eso, evidentemente, tan mal no hemos trabajado que Leo Biotti, por ejemplo, continúa con las mesas de seguridad que nosotros habíamos establecido como norma de trabajo durante la pandemia con Maxi Postovich, en el que participaba la jefatura, participaba la vecinal. Hablando respecto a las vecinales. Exacto, y participaban las vecinales. No hay una mesa de seguridad, hay una subcomisión en cada, pero debe ser lo que te estás refiriendo, hay una subcomisión. Nosotros teníamos mesas de seguridad en la que se sentaba el jefe de policía, el subjefe, venía el jefe de gendarmería, drogas peligrosas, se juntaban con 4 o 5 vecinales, Maxi Postovich, y nosotros hablábamos y establecíamos los problemas y los objetivos. Sí, eso Esa era una forma de trabajo de impulsar el diálogo. El tema es cuando ya el diálogo se rompe, que evidentemente después rearmarlo distinto. Esas reuniones se mantuvieron, lo que ocurre es que la siniestralidad aumenta sin parar y las reuniones terminan siendo catárticas, es decir, vamos todos, nos quejamos un rato, nos prometen que todo va a mejorar y nunca se pudo mejorar la situación real. No estoy hablando en contra de las reuniones, estoy diciendo que la realidad... No, porque ahí tendríamos que hablar de temas más profundos, claro, que la seguridad, que tendríamos que hablar de la educación, de la inclusión, de un montón de cuestiones. Tal cual. Pero bueno, lo que nos tocaba a las vecinales lo hemos hecho. Hemos ido a hablar con el gobierno de la provincia y hemos tenido los planes de capacitación en las vecinales, 50 talleres laborales en vecinales en plena pandemia para trabajar en el tema de seguridad. O sea, yo creo que en las vecinales es enorme el trabajo que se puede hacer de lo territorial, de lo participativo. Estamos totalmente de acuerdo. Siempre y cuando exista diálogo. El problema es cuando se rompe el diálogo y ahí... es complicado. ¿Por qué pensás? Porque yo en la anteúltima elección y en esta que nos involucró a nosotros, la misma noche de la elección de la Comisión Directiva de Federación, la mitad se levantó y se fue y no volvió más. ¿Por qué pensás que pasó eso? ¿A vos no te pasó eso? ¿Vos trabajaste...? No, nosotros asumimos con el voto de 40 vecinales. Nosotros organizamos... ¿Era lista única? Nosotros hicimos lista única, pero a ver... hay una cuestión de estigmatización hacia la federación con la elección y la verdad, ¿vos integraste alguna cooperadora de escuela? Sí, claro. Es lo mismo. Se juntan un grupo de padres para armar una cooperadora para trabajar en función. Acá se juntan un grupo de presidentes para armar un proyecto, armar una lista o lo que fuere. En su momento, la ordenanza considera la elección cargo por cargo porque había una cuestión de que había 25 vecinales. No reunían para armar 2 listas. Tal cual. Después, de acuerdo. De facto, se fueron generando más vecinales. Hoy en día hay 2 listas. Y la verdad que van. ¿Cuál es el problema de que se junten 25 personas y digan, yo voy a apoyar esta lista? No, es lo más democrático, es lo que pasa en los barrios. Está muy bien que cada uno haga la lista que quiere y que haya elecciones. Lo que digo que en los últimos 2 periodos, lo que pasó es que quien no ganó desapareció del mapa, se negó a seguir participando o en minoría o yendo igual a las reuniones organizadas. El único persona que no nos votó a nosotros como lista cuando nosotros asumimos fue Horacio Nieto, que incluso integra tu federación, tu comisión de federación. Sí. Lo primero que hice fue hablar a la casa. Claro. Hablamos con Horacio, tuvimos un montón nos dijimos en la cara lo que pensábamos de cada uno. Y la verdad es que terminó participando, no del grupo de federación, pero participaba en las reuniones, venía, me ha llamado, hemos comido asado en la vecinal de cosas. O sea, yo creo que volvemos a lo mismo. Yo creo que el diálogo es lo fundamental y que el tango se baila de a 2. Bueno, pero de nuevo, no me contestaste. Para pelearse ¿Por qué con interpretás que desaparecen y no vuelven? No lo sé. Puede ser cuestiones personales, puede ser cuestión de esto de ir levantando el tono político, cuando en realidad yo creo que la vecinales tiene que ser algo más normal, más tranquilo, bajar el tono, calmarse. Eso es cierto, eso es rigurosamente cierto. No ir a la confrontación, sino tratar de sumar participación. Es una excelente noticia y hay que aplaudir cuando en un barrio hay elecciones vecinales. ¿Sabés lo importante? Sí, yo estoy en una comisión de una comisaría, en la cooperadora de una comisaría. Sí. Nos juntamos 8 personas. Imagínate lo importante que es que haya 26 personas para querer sumarse a una comisión vecinal. Es glorioso. Entonces, por eso también a mí me molestó bastante la actitud que tuvo el Consejo de tumbar listas. Tenés que aplaudir que la gente se presente, que arme comisiones, que arme listas, que se discuta, que se hable. Eso quiere decir que el barrio está vivo, que a la gente le interesa lo que pasa en el sector. Y entrar por tecnicismo con gente
que son laburantes. Trabajan 10, 11 horas en su casa, no le alcanza la plata y tiene la idea de armar una comisión vecinal, de sumarse, de participar y se la tumbamos por tecnicismo. Yo vengo del barrio y ¿sabes lo fácil que es ensuciar la cancha escondiendo el presidente de mesa? Vamos, es muy sencillo hacerlo. Le metes un camionero que sea presidente de mesa y no lo ves nunca. Entonces, a ver, de hecho pasaba, cuando los concejales dijeron que nunca pasó, mienten. Se entregaban listas en la municipalidad, en el área vecinal, con normalidad. No pasaba absolutamente nadie y nadie decía absolutamente nada. Porque la idea era esto, aplaudir la participación, que la gente se sume, que incorpore, que venga, que discuta. Sí, no está mal, el espíritu de eso nadie puede rechazarlo. El problema es que no hay ningún límite en términos de que sea vecino o no sea vecino, que tenga el documento o que no tenga el documento. Pará, no digo una formalidad tonta, digo una constitución como lo manda la ordenanza de la lista o el número de avales necesario. No, sí, eso se respeta. Correcto. Se respeta. Ahora, correcto. ¿Cuál es la diferencia de que yo te lo entregue el área de vecinal o que te lo entregue el presidente de la Junta? Que la ordenanza dice que tiene que presentarlo al presidente de la Junta. En el hecho, en el facto, en lo que pasaba en el día a día, es que un montón de veces se han entregado listas en el área de vecinales. Sí, señor, pero nunca ocurrió que el área de vecinales escondía o modificaba las listas o modificaba los horarios. No, bueno, ya eso a mí no me consta, sería una cuestión incomprobable. Yo no sé, a menos que tenga una filmación, vos que estés modificando. La verdad que ya a ese punto yo no sé. Pero a ver, el límite lo marca la ordenanza. Tiene que tener el DNI con domicilio en su lugar. Estamos de acuerdo. Está perfecto. Después, la lista que se han entregado en el área de vecinales, que incluso concejales han entregado la lista en el área de vecinales, porque ni siquiera se la entregaban a concejal y concejales la entregaban en la lista en el área de vecinales. Eso pasaba. Pero contrario a lo que dice al texto de la ordenanza. Sí, pero también vos sabés que hay muchas veces lo que dice la ordenanza o la ley y muchas veces la práctica o la común y lo que se da. El espíritu de la ley, sí señor. Porque vos lo que tenés que tratar y lo que tiene que ordenar, la ordenanza tiene que impulsar de todas formas es la participación. Tenemos que rescatar lo que es el vecinalismo. Estas discusiones no se dan en todos lados. Es valiosísimo que estemos hablando hace una hora del vecinalismo, de la participación de tipos que hacen gratis. Sí, la tenemos que seguir y tenemos que traer otros expresidentes. Pero sí, eso para hablar. Cuando hablaste una hora me hiciste acordar del programa. Así que cortemos por ahora. Gracias, Javier, por venir y la vamos a seguir, La vamos a seguir porque son muy buenas charlas. Por favor, y un beso para mí. Si me permite. Sigue en línea. ¿Me permite decir algo? Sí, cierro la línea. Un beso grande. No me fui. Está ahí. No me fui. Estuve escuchando atentamente todo lo que estuvo explicando Javier. Creo que puso énfasis en la participación y hay que trabajar para eso nuevamente. ¿Por qué? Porque hay una crisis de participación, no solo en el vecinalismo, en toda la sociedad. Y creo que también hay que tener en cuenta, fíjate que dio 2 o 3 ejemplos, ¿no? Esa persona, ese obrero que trabaja 10 horas, ese obrero que viene de otro ámbito. Yo creo que también hay mucho desconocimiento. ¿Cuál es la función del vecinalista en la comisión? ¿Cuál es la función de esa comisión, del representante en la federación? Si nosotros queremos que haya cambios importantes, positivos para la ciudad, tiene que haber mayor difusión, porque la gente se va también porque no le interesa, y no le interesa tampoco ni los rostros que están parados una vez que se eligió la comisión, por ejemplo, de federación. Entonces, como ahora se avecina una elección nuevamente, me parece que es fundamental que se explique cuál es la función de la federación para que la gente realmente no se vaya y se quede en la elección y después se quede a trabajar con el grupo de gente que fue elegido. Porque si no estamos siempre igual, parados ahí. Y no importa el partido político, pero lo que pasa es que se personaliza, se pone siempre el mote, es de este partido, es del otro, es del otro. Es oficialista. Yo los invito a que vayan a la elección la noche que les corresponde, que voten y que después no abandonen a esa comisión sola.
Sí, importante. Porque realmente es el bien para la ciudad. No podemos estar siempre en sí o no, depende del gobierno de turno. De acuerdo, Yo gracias, Mini. insisto. Bueno, gracias vos un beso grande. por invitarnos. Bueno, gracias a los dos, gracias a los dos. Y la vamos a seguir en otro momento con más tiempo. Bueno, adiós. Chao, Mini, un beso. Chao, Javier, gracias Javier, por venir. Gracias a vos, Rafael. Observatorio Político, con la conducción de Rafael Barreiro. Los vecinalistas en calidad de ciudadanos interpelan a la política y a los políticos. Observatorio Político. Bueno, seguimos, que es para conversar 6 días, especialmente con gente que tiene mucha experiencia transcurrida en el vecinalismo. Y qué bueno escuchar opiniones que por momentos son disímiles y que por momentos coinciden y que en el fondo y al final en las cosas verdaderamente importantes no hay diferencias, ¿no? Queríamos tocar otro tema en el día de hoy, que fue parte del flyer, que fue lo que yo llamo los bochornos del Consejo Municipal. Y no quiero que esto se tome como un cuestionamiento al Consejo, porque no lo es, y todo lo contrario. Para mí el Consejo es una institución muy prestigiada y justificadamente prestigiada en términos de su funcionamiento. Pero tampoco es mentira que haya una observación de algunas situaciones que no se ven bien, que no caen bien a la gente, de demasiadas, a veces, discusiones estériles o que no tienen que ver con el tema que se está tratando en la reunión. Es decir, que no producen nada bueno y que ese cariz excesivo de algunas discusiones estériles, y se suceden últimamente cada vez con más frecuencia en las sesiones entre los miembros de ese cuerpo. Y como dije en la apertura del programa, los vemos, entre comillas, tirarse cansadoramente hasta el hartazgo con el pasado, con el presente, porque vos esto, porque vos lo otro, porque pero vos, pero el otro, sin reparar que eso nos lleva a siempre lo mismo, porque a este paso las cosas las que esas se discuten deformadamente no pueden mejorar sustancialmente. Entonces ese conjunto se desluce y esos esfuerzos terminan siendo peleas por la alternancia, a ver quién prevalece políticamente, y los ciudadanos interpretamos que se olvidan del supuesto objeto de su desvelo, que son los ciudadanos mismos. Y esto se exacerbó notablemente luego del cambio del equilibrio de fuerzas preexistente y más específicamente y evidentemente del cambio de persona, la renovación en el Consejo, que le da naturalmente, inevitablemente, un tinte personal. Porque si eso no lo notábamos tanto antes, ¿quiénes en realidad entonces aparecieron en el horizonte? Bueno, aparecieron Zafra y de la Santa por la Libertad Avanza, Post-Covid, por el peronismo, Scavino, por el radicalismo como los más visibles, y en los supuestos roles de cada uno es de esperar que la oposición sea lo que es, demandante, inquieta y hasta un poco insidiosa, si se quiere, porque es su rol, es oponerse, es hacer oposición en términos democráticos. Y por el oficialismo, en cambio, es de esperar que sea componedor, porque es el que necesita gobernar, tiene que estar templado, dispuesto a escuchar otras opiniones y a dar todas las explicaciones que correspondan, porque también es su rol. Y en realidad las notas discordantes, entonces, que parecieran sobresalir, son la vehemencia de la Santa, una postura crítica global, generalizada del peronismo, y las
intervenciones explosivas de Scavino. O provocativas, si le quieren poner. Poneme la placa 10, esta, la que pusiste antes, la de esta semana que pasó. La polémica era porque Castellano salió a la opinión pública a hablar de esta cuestión. Y esa fue la respuesta de Juan. El exintendente Castellano debería guardarse en sota y no salir nunca más. No es una respuesta de un concejal, no es una respuesta de un demócrata. Hay que aguantársela, hay que discutir. Y vos fijate que dice, tomé nota para ilustrar, tomé una de la campaña política. Dice, sigamos construyendo el futuro y no paramos de hablar de lo que hicieron todos y cada uno con anterioridad. Entonces, tenemos que bajar un poco de los decibeles, porque hoy tenemos un micrófono, pero en otro momento de este país tuvimos un palo en la mano y así no fue. Entonces, esas cosas no hay que excederse. Y quizá entiendo que Juan termina irritado por tanto ataque, pero es su rol, hay que bancársela y no hay que salir a repartir cancelaciones como esas. Sácame la placa, porque yo no entiendo cómo el oficialismo cree que esos modos lo benefician. Pero bueno, claro, en definitiva, esos modos, por eso quise poner esa imagen, no son más que el alter ego de los dos jefes de Juan. Y es coherente con sus acciones y pensamientos. Y el peronismo puede haber hecho o dejado de hacer todo lo que se le impute o más. Nadie lo niega. Pero ¿cuándo vamos a entender que ya pagó la factura? Y de la manera más dura, fue apartado de la conducción de la ciudad hasta nuevo aviso. Pero hay alguien que está gobernando ahora, es el que debe hacerlo, el que quiso hacerlo, el que se metió solito en ese rol y debe bancarse los cuestionamientos con respuestas sobre su accionar, no con recuerdo del pasado, como le gusta decir a Juan Scavino, mirando la película, mirando hacia atrás. Y si la gente quisiera una película, miren, va al cine o prende el televisor o la notebook o el teléfono, lo que quieran, pero no necesita ni quiere ir al consejo a que le hablen de películas viejas. Y menos si es en blanco y negro, se atrasa, como le gusta decir a su opuesto, al peronismo. Miren, los concejales deben exhibir preparación, conocimiento, templanza, objetivos. Andar a los gritos o en guerra de trincheras y cuerpo a cuerpo es solo un efecto buscado para impresionar a los espectadores. O peor, una muestra cabal eventualmente de lo que se adolece, de todo lo que mencioné antes como virtudes necesarias de un legislador. O peor aún, puede ser que exista algún caso que se crean tan vivos como para tomar a todos por sonsos todo el tiempo sin consecuencias. Me viene a la mente un chascarrillo de un pediatra muy conocido en el medio, que siempre advertía a todos con una frase incorrecta gramaticalmente, pero que era muy graciosa y efectiva, y que cada vez que había lío él te miraba y te decía, tranquilate, chango. Los vecinalistas en calidad de ciudadanos interpelan a la política y a los políticos. Observatorio Político. Momento musical. Este siempre es un lindo momento. La música y la política mantienen una relación histórica y simbiótica. La música funciona en la política siempre como herramienta de protesta, de propaganda, si lo quieren, o de movilización social. La música y la política son un matrimonio dificultoso y muchas veces dramático, pero por lo general con la virtud de la parada en términos de hacerle frente de la condición humana ante la adversidad. Y en ese sentido nadie ignora
toda una vida de compromiso político del invitado de hoy, que es Joan Manuel Serrat, barcelonés y catalán hasta el tuétano. El nano, como le dicen, aúna el arte de la poesía y la música, y siempre lo hizo al servicio de la tolerancia, de valores compartidos, de la riqueza de la diversidad de lenguas y culturas, así como un omnipresente afán de libertad. Como decía, para nosotros el nano, pero para los suyos es más el noi del poble sec, dicen los catalanes, significa el chico del pueblo seco. ¿Sabe que el Poble Sec es el barrio que está entre el Montjuïc y el Raval en Barcelona? Un barrio que era de quintas y después con la urbanización moderna de Barcelona quedó con muy poco agua y un poco río, por eso se decía en el pueblo seco. Pero ¿por qué lo menciono? Porque es parte del significado profundo de esta canción que vamos a escuchar. Serrat ya era señalado a sus 25 años con un promisorio futuro, tanto que fue elegido para representar a España en el Festival de Eurovisión, que era la vidriera musical de Europa y el mundo, que se celebraba en ese entonces en Londres, en el año 68. Y pasó que pocos días antes Serrat se plantó y dijo que no iba a cantar si no le permitían cantar en catalán. Y se armó un lío bárbaro. La canción elegida, que era La La La, él quería cantarla en catalán y se plantó y fue sustituido por otra cantante que se llamó Maciel y que ganó ese festival con esa canción. Pero lo de Serrat fue interpretado como una traición, entre comillas, a una nación española que estaba bajo la dictadura franquista y tuvo que marchar al exilio en América. Y de ahí volvió triunfal, ya consagrado, tanto que la televisión española, que era el monopolio de la televisión, lo tuvo que recibir en directo en un show en 1971, con la canción que van a escuchar, y que interpretaría hace muy poco, en el 2022, en su despedida de los escenarios, de su despedida artística, dejó los escenarios, y esta canción que es considerada como una de las obras cumbres de la música española, y que la cantó justamente el día de su despedida arriba del Montjuïc, en el Palau de Sant Jordi, que es una sala enorme artística para todas esas cuestiones. Poneme el video. Con esta canción nos dejó una hermosa lección, porque al odio y a la intransigencia el tipo no respondió con afrenta, ni con venganza, ni con una protesta, sino con una canción como esta, que es una canción de amor a su tierra, demostrando que patria no es una consigna política cambiante de los procesos políticos, sino que es el lugar en el que vive el alma de los nacidos o de los bien migrados al lugar que aman. Y fíjense que la canción, todas la sabemos de memoria, ¿no? Pero habla de eso y habla de como patria, hace una extensión al Mediterráneo y habla de todo este sufrimiento, esto que dice, que termina en el mar, de todos esos países costeros, y él hasta imagina el día de su muerte, se recuerda en la canción, y dice que su barca, porque eran todos pescadores ahí en esa zona de Barcelona, su barca la manden al mar, etcétera, y que a él lo entierren ahí en la ladera del monte entre el mar y el cielo, y es ahí, es en el Montjuïc, porque el Montjuïc tiene de un lado el Poble Sec y del otro lado un cementerio que es famoso en toda Barcelona. Así que habla de las cosas sencillas y de las cosas verdaderamente importantes, y una lección, en definitiva, de tolerancia política. Observatorio Político, por Rec Rafaela. Rec, parte del aire. Bueno, seguimos. El complejo
Ripamonte y la historia sin fin, que nos robó 2 décadas, digo yo. El gobierno municipal en los últimos tiempos tomó una buena medida, que es ocuparse de la recuperación del predio histórico de ahí, de la esquina de 9 de Julio y Belgrano. Y más allá de la discusión de la modalidad elegida y el proyecto enunciado, que en mi opinión son de bondades relativas, había que ocuparse y eso está bien. Pero el entusiasmo del filón propagandístico que siempre los ocupa todos los días, que los conmueve, el entusiasmo de esa propaganda descubrió, entre comillas, sótanos que en realidad todo el mundo conocía desde hace mucho tiempo. Y bueno, apuros de las necesidades políticas. Este gobierno no inaugurará obras, pero por lo menos redescubre lo que no sabía que los demás sabían. Esta historia es larga, tratamos de documentarla un poco. Hay unas placas ahí de toda esta historia, poneme la primera. 2009, ya daba vuelta, el entonces propietario García Cuyá, de Buenos Aires, daban vueltas y hacían gestiones. Poneme la otra. En ese entonces, la 2. En ese entonces ya se había empezado a hablar de los túneles, que termina siendo una leyenda urbana. Los túneles no existen, son sótanos a la manera de las construcciones tradicionales de ese tiempo, y son inusualmente grandes, y por eso salió la teoría o la leyenda de que había túneles que interconectaban. Eso no fue así. Seguí pasando, pasame una más. Pero fíjense, empezamos en el 2009 viendo, bueno, ¿qué podemos hacer? Época de Perotti y Castellano. Allá me empezaban a aparecer iniciativas de inversión en ese proyecto, que eran privadas, pasala. Se presentaron distintas alternativas, empezaron las idas y venidas, que esto, que lo otro, que sí, que no, que quién, que cuándo, que cómo. Seguí pasándome. Ya estamos en 2011, y en 2011, desde entonces y desde un poco antes, ya estaban documentadas, ahí están todos el relevamiento puntilloso de los sótanos. Esto lo hizo Luis Blasco, y fue una iniciativa. Quiero hacerle justicia a Carlos Airaudo, al arquitecto Airaudo. A la derecha de ese plano, lo que ven ahí es un sello de un estudio, es el estudio de él, que se había ocupado de hacer una serie de proyectos que después fueron premiados a nivel provincial y nacional por distintas iniciativas arquitectónicas, pero que después a la larga no prosperaron por cuestiones que eran de extra arquitectura. Pero esos son los primeros relevamientos. Sí, estoy hablando de 2011, estoy hablando de hace 15 años. Ahí están los sótanos descubiertos la semana pasada, hace 15 años. Con los cortes, todo un relevamiento puntilloso que hizo Luis Blasco en ese entonces. Pasalo. Ahí está, ahí se ve un poco mejor la perspectiva general y la existencia y la ubicación. Pasame otra más. Ese era en ese entonces el estado arquitectónico de esos sótanos. Pasalo. Ven que el estado de conservación, si se le puede decir al término, dado el tiempo que llevaban, era impecable. Pasalo. El relevamiento hecho que para los planos que vieron el otro día, estoy hablando de hace 15 años, seguí. Y el otro día yo llevé esto. ¿Y cómo pasamos de lo de la izquierda, que es, exagero, ¿no?, pero para que sea gráfico, casi habitable, a lo de la derecha, que es una destrucción? Y el estado general del inmueble fue eso. Pasame una más. ¿Cómo pasamos de esto? Miren, 2009, los almacenes, los ex almacenes Ripamonte, miren a la izquierda, y con el tiempo, durante todo este año, terminamos hasta con los ocupas que ustedes vieron el año pasado, y terminamos con la foto actual de la derecha. Miren si no parece el Foro Romano, ruinas de aquella época. ¿Qué
es lo que nos pasó todo este tiempo. Anécdota, no sé si hay alguna más. Esa es la última, listo, está bien. ¿Qué nos pasó todo este tiempo? Al margen de estas anécdotas y donde esta demostración del relevamiento viejo existente, de una demostración del estado anterior y del estado actual, hay un drama subyacente que es la pérdida de 2 décadas, imposibilitados los rafaelinos de disfrutar de ese espacio recuperado y con pérdidas de patrimonio histórico irrecuperables. Yo quiero señalar, quiero señalar porque quiero sacármelo de adentro, quiero a quien considero responsable o responsables, incluido como uno más, no carguemos las tintas sobre Viotti solamente, el responsable para mí es el Estado municipal de esta pérdida, de esta demora, y las sucesivas administraciones y funcionarios que lo condujeron todos estos años. Hace casi 50 programas que lo decimos aquí de distintas maneras. La última fue hace 15 días porque la editorial fue cuando hablamos de Rafaela, que era la capital del óxido, para describir la decadencia general de la ciudad en muchos aspectos. Y esto es bien simbólico, porque hace demasiados años que nuestro Estado municipal es el reino del no ante cada iniciativa privada. No importa si vos querés poner un barcito o hacer una gran obra, te vuelven loco. Cualquiera lo sabe, cualquiera que tiene un emprendimiento lo sabe. También lo dijimos, por el contrario, el éxito de esta ciudad en sus años dorados se debió a la sabia conjunción de la iniciativa público-privada, o mejor dicho, la iniciativa privada bien apoyada y regulada por el Estado. Lo dicen diariamente muchos emprendedores e inversores que por cansancio llevan sus labores e inversiones a otros lugares. Lo dicen los productores rurales que no se pueden ir naturalmente y que reniegan injustamente. Lo dicen las cámaras y las asociaciones profesionales y comerciales. Y además ahora encima con la inseguridad de por medio. Pero bueno, no nos apartemos de este asunto. Yo no sé si las dificultades impuestas por las sucesivas administraciones provienen de gente mediocre y por lo tanto resentida que ha llegado al poder por defección de quienes son capaces. No sé si son reflejo también de ese defecto terrible que todos tenemos en esta sociedad, que es la envidia como cultura distintiva, que no tolera que a alguien le vaya demasiado bien, que tenga mucho éxito o que gane mucho dinero. Hay que ponerse. Este proceso es otro ejemplo más de una mezcla patética de esas causas que mencioné, o quién sabe qué otras razones que a mí se me escapan o que no entiendo. Lo que sí sé es que todo lo que se está haciendo innecesariamente con plata del Estado, aportada por todos nosotros. Y encima, y lo dijimos también aquí, para construir algún otro lugar para conchavo de compromisos políticos, como ese centro de innovación, o no entendí bien qué es lo que están prometiendo. También quiero, esta es una opinión, remarcar la complicidad pasiva y decorativa de una comisión de defensa del patrimonio histórico que en realidad calla ante la pérdida de ese patrimonio, solo para ser a través del tiempo políticamente correcta. Hasta donde vi personalmente, y aclaro honestamente que esa experiencia es poca y reciente, pero en fin, hasta donde lo vi, sospecho que ni siquiera calientan la silla, porque no están allí sentados el tiempo suficiente para hacerlo. Ojalá yo me equivoque y que la desaparición, por ejemplo, de las farolas históricas de la Plaza 25 de Mayo sea otro mal sueño como este. No es más que una opinión, pero es mi opinión.
Los vecinalistas, en calidad de ciudadanos, interpelan a la política y a los políticos. Observatorio Político. Cerrando, les vamos a deber algunas cuestiones respecto de las ordenanzas y del presupuesto, que no hay ningún problema, lo vamos a tratar la semana que viene. Para ir cerrando, una pequeña cosita. ¿Tenés el logo ese hay un cartel de la plaza con una farola? ¿Se acuerdan cuando yo les decía... había una federación de vecinales que era una federación, la que no vio, por ejemplo, Javier Grande, que está en desacuerdo conmigo? Había una federación que tenía una tónica y hay una federación con otra tónica, una federación que usó el logo de la municipalidad con 41 barrios, 41 soles, que son los 41 barrios, un logo integrador, y un logo de la municipalidad que, además de la bandera de la libertad que les conté, tiene los símbolos de la ciudad en su interior, es decir, de la productividad, del trabajo, de la producción. No tiene el símbolo de la ciudad, el logo histórico de la ciudad, el escudo de la ciudad, no tiene eventos deportivos como característica, ni turismo como característica. Es una cuestión que lo vamos a discutir largamente, pero voy a sostener siempre lo mismo. Esta es una ciudad productiva. Y de aquel, en vez de usar aquel escudo integrador y de productividad, nos encontramos con esto, que yo miraba el otro día. Esta es una foto, ¿no? Porque hoy, esta es una foto que diseñó, es una foto del logo del 2023 de la municipalidad. ¿Saben cuál es la interpretación de ese logo? Los 4 bulevares y la plaza central, que integra a todo el mundo, ¿ves? A las personas, que integra a todas las personas. Esa es la ciudad de Bioti. 4 bulevares y una plaza central. No es la ciudad de la productividad, no es la ciudad del escudo. Y ahí lo tienen en la plaza. Ahí hay si vos entrás en esa página de Instagram y cliqueas, aparece lo de abajo a la derecha, te aparece lo que acá no se acaba de ver en el cartel. Esa es la ciudad, ese es el color partidario, de alguna manera, que eligieron, y ahí dice Intendencia Leo Bioti. Esa es la visión que tienen. Y lo que decía recién, eso que hay ahí es una de las farolas que se llevaron puestas con el arreglo de la plaza, porque hoy mismo el cartel está en su lugar, pero la farola desapareció. Y están esas farolas nuevas, de la que, insisto, la Comisión de Defensa del Patrimonio Histórico debería dar alguna explicación. Poneme la otra placa. El logo de la izquierda es del 2000, creo que del 2011, una cosa así. Es el logo en definitiva, de los gobiernos anteriores. Es el isologotipo. De alguna manera, también marca un concepto, porque ellos hablaban en ese momento del concepto de acciones superpuestas, de la colmena de gente que trabaja e interactúa. Y quiero rescatar eso, la unión del trabajo de mucha gente, trabajo, producción, y lo quiero comparar con la idea imperante actual: 4 bulevares, una plaza, las personas probablemente de feria alrededor, y la ciudad pensando en eventos y en turismo. Entrando un poco más en el cierre, no quiero sácalo nomás,
no quiero dejar de mencionar la fecha que se viene pasado mañana, se cumplen 50 años del último golpe de Estado. Y quiero hablar, no quiero extenderme mucho de eso, pero no quiero dejar de recordarlo. Una historia que no está cerrada. Es tal el peso de aquellos años 70 que todavía, la verdad, no los podemos incorporar a la historia. Y solo pueden ser leídos parcialmente a partir de relatos que nunca coinciden entre las partes, porque no se pueden cerrar y seguir para adelante. La argentinidad al palo que tenemos. Pero la idea de no repetir el horror se convirtió, eso sí es cierto, en un precepto, y es bueno, en un precepto implícito resumido en esas dos palabras que son nunca más. Y que es lo que hoy rescatamos en Observatorio Político, mientras continuamos tratando y esperando las dos cosas, tratando y esperando que cierren las heridas y que no repitamos tantos errores que causaron tanto dolor. Punto aparte, antes de irnos, este es el clásico del fin del programa, el rincón de los valientes digitales, que seguimos esperando, el de las redes, WhatsApp, etcétera. Los vamos, los rescatamos de las redes, lo dije la otra vez, si el Dani Repara, Ariel Barrera, Daniel Alzugaray, Sebastián Tino Suárez, lo menciono porque, bueno, es público, porque lo publican en las redes y porque seguimos esperando encontrarlos en algún lugar mejor que sea un insulto a través de las redes para poder conocer cuáles son las diferencias y tratar de hacer un consenso, es decir, comunicarnos, que es la esencia de este programa. Porque pareciera que son deficientes cognitivos, porque no pueden ni quieren tratar de entender que la confrontación inteligente y bien intencionada de las diferencias es la única manera de alcanzar consensos mínimos suficientes. E insisten otra vez en descalificar al mensajero sin atender el mensaje. Y qué pena, ojalá podamos solucionarlo en algún momento de alguna manera. Si algún conocido, vecino, amigo, familiar de ellos nos escucha, y ellos mismos, porque de hecho si estuvieron en las redes diciéndonos de todo es porque lo escucharon y lo escuchan. A veces aprendemos en algún momento a hablar de ideas y no de personas, y menos para cancelarlas sin mayores expresiones. Así que saludos para todos ellos. Y bueno, y ahora sí, espero que les haya gustado y que de lo dicho y de las devoluciones, de discusiones interesantes y constructivas, como la que mantuvimos con Javier y con Mini, todos saquemos conclusiones y todos aprendamos algo bueno. Hasta la semana que viene. Observatorio Político, con la conducción de Rafael Barreiro. Los vecinalistas en calidad de ciudadanos interpelan a la política y a los políticos. Observatorio Político.